¿Les parece que Dale. empecemos, gente? Sí. Bueno, miren, voy a hacer un raconto. Yo me hice todo un super machete con lo que tengo publicado, con lo que me gustaría hacer, con lo que nos falta hacer, que me parece importante, porque la primera clase, más que presentación, no pudimos hacer. Bueno, yo les digo las cuestiones que hay para ver. A mí me gustaría, no sé qué les parece, dedicar una parte de las 2 horas a la parte teórica, sea en video generalmente, va a ser, y otra parte al trabajo con las películas en sí, porque hasta ahora no pudimos trabajar con Circe. Entonces, yo les digo lo que hay, lo que tengo preparado. Hay 4 videitos cortitos que en total, yo les tomé el tiempo a cada uno, les tomé los minutos, que en total suman 17 minutos, que son del canal Encuentro, que se llaman Apuntes de Película, que son muy graciosos, muy amenos y que son muy fáciles para entender la cuestión del lenguaje cinematográfico, que apoyaría lo de mi PowerPoint, que estuvo como muy seco y frío, ¿no? Ahí lo vamos a ver en filmaciones. Es muy agradable, no es necesario que lo veamos hoy. Yo les digo lo que me gustaría que viéramos. Después de la película Circe, que yo calculo que a estas alturas todos la vieron en su casa, ¿alguno no la vio? ¿Puede levantar la mano alguno que no la vio? Todos la vieron. Bueno, de la película Circe tenemos 4 elementos para trabajarla. Por un lado, el propio cuento, que lo tenemos que leer. Tenemos un artículo que habla de la película, un resumen muy somero, muy cortito, un fragmento muy cortito del artículo académico que me mandaron, adaptado totalmente y breve para que no nos lleve mucho tiempo con las cuestiones centrales, y tenemos un video de Manuel Antín de 8 minutos donde él narra muchos pormenores de la elaboración de esa película y que me pareció importante escuchar al mismo director cómo trabajó con el autor del cuento, ¿no? Que eso sería la parte de Circe y armarnos un debate enriquecedor acerca de lo que vemos, lo que no vemos, lo que nos parece, que eso nos va a llevar su tiempo. Y me parece la parte más importante, ese ida y vuelta, que ustedes hablen, que ustedes cuenten, que comparemos pareceres. Por otra parte, no tiene que ser hoy, está el cuento y el video, El almohadón de plumas, que está hecho en stop motion en Chile. El video dura 10 minutos. Por otra parte, tenemos otros videos que son teóricos, de los cuales me gustaría ver 2. Hay un... Oh, se muteó. Te muteaste, Esther. Hay 4 videos que yo les coloqué, pero no para ver, hola Marita Aure, que yo los coloqué, pero no para verlos todos, sino para de esos 4 ver 2. Hay uno de Gabriel García Márquez, que me pareció muy interesante, que dura 16 minutos, podemos verlo o no, porque él, entre sus múltiples actividades, además de escritor y periodista, fue guionista de cine y de televisión. Tiene 2 libros, que yo los tengo, sobre cómo elaborar guiones de cine y de televisión, y además él tenía una escuela donde preparaba alumnos universitarios en guión de cine y de TV. Y entonces, él tiene muchísima experiencia con literatura y cine. De hecho, muchos de sus cuentos, y él también lo cuenta ahí, que tenía un joven cineasta que iba a hacer una presentación de una película, él la vio y le dijo literalmente, esto es una porquería.
filmá este cuento mío, que es corto, y que de acá a una semana lo podés tener listo para presentar en el festival. O sea, es un hombre muy ligado al cine y a la literatura. Por eso me pareció importante ver este video de 16 minutos. Hay un video de un experto en literatura mexicano, que no lo vamos a ver, que yo se los puse para que ustedes lo vieran. Es muy interesante lo que cuenta. Si bien en algún momento se centra en algunos libros y películas mexicanas que seguramente todos conocemos, porque son muy conocidas, él habla en general del vínculo entre literatura y cine. Me gustó mucho, pero por ahí es demasiado para ver. Hay un documental del cine, de cine y literatura español que dura 30 minutos. Ese sí me gustaría verlo, porque ese va al riñón, digamos, y al páncreas de lo que nosotros tenemos que trabajar acá, que es el vínculo entre literatura y cine. Y hay otro que agregué, ese sí me gustaría ver, o sea, serían 2 de los 4. Y hay otro de la Feria del Libro de Buenos Aires, de hace, creo que fue del 19, es bastante actual, donde hablan un escritor y una cineasta. Creo, no me acuerdo si era Lucía Puenzo, alguien muy conocido, los dos. Y tienen una charla fabulosa de lo que es la literatura y el cine y cómo pueden entenderse o no. Pero eso lo dejé para que lo vean ustedes, porque si no se nos va a ir mucho la clase. Por otra parte, tenemos el aporte de un compañero que estuvo buenísimo, el cuento El balcón de Saer. Ustedes saben que hay varias películas hechas sobre los libros de Juan José Saer, el santafesino, que falleció no hace muchos años, extraordinario escritor. Bueno, y tengo el video que él me mandó. El video dura 21 minutos porque está Esperá que admita acá Esther Binocur, que está pidiendo admisión, ya está. Si bien el video dura 21 minutos, la película sola que está dentro del video dura 9 minutos. Nosotros podemos ver nada más que la película, leer el cuento y luego ustedes escuchan el comentario de Peña, que es un extraordinario crítico de cine, muy famoso en Buenos Aires, y que ustedes pueden verlo en su casa, lo que él comenta de la película, ¿sí? Y por último, estuve trabajando en guardar un montón de archivos en PDF de libros y de cuentos y buscar si están las películas. Y entonces eso, para el final, para que ustedes elijan entre una enorme cantidad, ver qué quieren trabajar la semana que viene. Así porque tiene que ver la extensión, cuántas páginas tiene, si lo pueden leer en una semana. Hay algunos que son de 100, 113 páginas que tranquilamente lo pueden leer en una semana. Y de los cuales tengo la película, porque no se imaginan por todos los sitios. No se escucha. Ya me habilité. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por dónde arrancamos? ¿Quieren que arranquemos por Circe, que ya lo tenemos en la gatera hace 200 años? Sí. ¿Arrancamos por Circe? Bueno, entonces. Circe y después Saer. Sí, bárbaro. Joya, ¿están de acuerdo? Circe y después Saer. Bueno, para Circe, lo primero que voy a hacer es poner el cuento y leerlo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, espere. No te crean que soy tan... Share, ¿dónde lo tengo? Lo tengo. Y me fui y ahora no sé dónde estoy. Stop share. A ver, esperen de nuevo, porque yo lo preparé todo, pero no es como uno lo prepara. No.
es como uno lo consigue. Esperen, esperen, el cuento lo tengo acá, esperen. Artículo, el eclipse, episodio, Circe. Ahí está. Lo estoy abriendo. ¿Ustedes lo ven? No. No. A ver. Bueno, vuelvo, esperen, Esperen, vamos a volver acá. Volvemos acá. Volvemos acá. ¿Lo ven ahí? Sí. Sí. ¡Ay, Dios mío! Esto es una maravilla maravillosa. ¿Ven que dice Julio Cortázar, 1914, 1984? Es del libro El Bestiario. Yo lo que no sé es traducir en inglés. ¿Alguien sabe traducirlo, el epígrafe, para que podamos entenderlo? ¿Alguno de los presentes sabe traducirlo? No, bueno. Arranco. Porque ya no ha de importarle, pero esa vez le dolió la coincidencia de los chismes entrecortados, la cara servil de Madre Celeste contándole a tía Bebé la incrédula desazón en el gesto de su padre. Primero fue la de la casa de Alto, su manera vacuna de girar despacio la cabeza, rumiando las palabras con delicia de bolo vegetal. Y también la chica de la farmacia. No, porque yo lo creo, pero si fuese verdad, ¡ay, qué horrible! Y hasta don Emilio, siempre discreto como sus lápices y sus libretas de hule. Todos hablaban de Delia Mañara con un resto de pudor. Nada seguro de que pudiera ser así, pero en Mario se abría paso a puerta limpia un aire de rabia subiéndole a la cara. Odió de improviso a su familia, con un ineficaz estallido de independencia. No los había querido nunca. Solo la sangre y el miedo a estar solo lo ataban a su madre y a los hermanos. Con los vecinos fue directo y brutal. A don Emilio lo puteó de arriba abajo la primera vez que se repitieron los comentarios. A la de la casa de Altos le negó el saludo como si eso pudiera afligirla. Y cuando volvía del trabajo, entraba ostensiblemente para saludar a los Mañara y acercarse, a veces con caramelos o un libro, a la muchacha que había matado a sus dos novios. Yo me acuerdo mal de Delia, pero era fina y rubia, demasiado lenta en sus gestos. Yo tenía 12 años. El tiempo y las cosas son lentas entonces. Y usaba vestidos claros con faldas de vuelo libre. Mario creyó un tiempo que la gracia de Delia y sus vestidos apoyaban el odio de la gente. Se lo dijo a Madre Celeste. La odian porque no es chusma como ustedes, como yo mismo. Y ni parpadeó cuando su madre hizo ademán de cruzarle la cara con una toalla. Después de eso fue la ruptura manifiesta. Lo dejaban solo, le lavaban la ropa como por favor. Los domingos iban a Palermo o de picnic sin siquiera avisarle. Entonces Mario se acercaba a la ventana de Delia y le tiraba una piedrita. A veces ella salía, a veces la escuchaba reírse adentro, un poco malvadamente y sin darle esperanzas. Vino la pelea Firpo-Debsen y en cada casa se lloró y hubo indignaciones brutales seguidas de una humillada melancolía casi colonial. Este hecho, voy a interrumpir un poco la lectura, de la pelea de Firpo-Debsen, donde Firpo perdió porque hicieron trampa, fue, si no me equivoco, en 1923. Si no me fallan los datos, alguno por ahí que me confirme o me lo rechace. Y esto... Se cortó Ahí está. El hecho de que él hable de la película Firpo-Debsen nos ubica temporalmente en la década del 20. ¿Se entiende? Cuenta Cortázar que fue para él la mayor desilusión de su vida, que él tenía 8 años, que él escuchó la pelea por radio y que todo el país se paró y él se enojó muchísimo por la trampa que hicieron los árbitros norteamericanos. Fíjense que no es casual
que él ponga esto como único dato cronológico, porque lo usa en varios cuentos. Continúo. Vino la pelea a Firpo-Dempsey y en cada casa se lloró y hubo indignaciones brutales, seguidas de una humillada melancolía casi colonial. Los Mañaras se mudaron a 4 cuadras, y eso hace mucho en Almagro, de manera que otros vecinos empezaron a tratar a Delia, las familias de Victoria y Castro Barros se olvidaron del caso, y Mario siguió viéndola 2 veces por semana cuando volvía del banco. Era ya verano y Delia quería salir a veces. Iban juntos a las confiterías de Rivadavia o a sentarse en Plaza 11. Mario cumplió 19 años. Delia vio llegar, sin fiestas, todavía estaba de negro, los 22. Los Mañara encontraban injustificado el luto por un novio. Hasta Mario hubiera preferido un dolor solo por dentro. Era penoso presenciar la sonrisa velada de Delia cuando se ponía el sombrero ante el espejo, tan rubia sobre el luto. Se dejaba adorar vagamente por Mario y los Mañara. Se dejaba pasear y comprar cosas, volver con la última luz y recibir los domingos por la tarde. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Si lo puede apagar. A veces salía sola hasta el antiguo barrio, donde Héctor la había festejado. Madre Celeste la vio pasar una tarde y cerró con ostensible desprecio las persianas. Un gato seguía a Delia. No se sabía si era cariño o dominación. Le andaban cerca sin que ella los mirara. Mario notó una vez que un perro se apartaba cuando Delia iba a acariciarlo. Ella lo llamó, eran el 11 de tarde, y el perro vino manso, tal vez contento hasta sus dedos. La madre decía que Delia había jugado con arañas cuando chiquita. Todos se asombraban, hasta Mario, que les tenía poco miedo. Y las mariposas venían a su pelo. Mario vio 2 en una sola tarde en San Isidro, pero Delia las ahuyentaba con un gesto liviano. Héctor le había regalado un conejo blanco que murió pronto, antes que Héctor. Pero Héctor se tiró en Puerto Nuevo, un domingo de madrugada. Fue entonces cuando Mario oyó los primeros chismes. La muerte de Rollo Médicis no había interesado a nadie desde que medio mundo se muere de un síncope. Cuando Héctor se suicidó, los vecinos vieron demasiadas coincidencias. En Mario renacía la cara servil de Madre Celeste contándole a tía Bebé la incrédula desazón en el gesto de su padre. Para colmo, fractura del cráneo, porque Rollo cayó de una pieza al salir del zaguán de los Mañara, y aunque ya estaba muerto, el golpe brutal contra el escalón fue otro feo detalle. Delia se había quedado adentro. Raro que no se despidieran en la misma puerta, pero de todos modos estaba cerca de él y fue la primera en gritar. En cambio, Héctor murió solo, en una noche de helada blanca, a las 5 horas de haber salido de casa de Delia, como todos los sábados. Yo me acuerdo mal de Mario, pero dicen que hacía linda pareja con Delia. Aunque ella estaba todavía con el luto por Héctor, nunca se puso luto por Rollo, vaya a saber el capricho. Aceptaba la compañía de Mario para pasear por Almagro o ir al cine. Hasta ese entonces Mario se había sentido fuera de Delia, de su vida, hasta de la casa. Era siempre una visita, y entre nosotros la palabra tiene un sentido exacto y divisorio. Cuando la tomaba del brazo para cruzar la calle o al subir la escalera de la estación Medrano, miraba a veces su mano apretada contra la seda negra del vestido de Delia. Medía ese blanco sobre negro, esa distancia. Pero Delia se acercaría cuando volviera al gris, a los claros sombreros para el domingo de mañana. Ahora que los chismes no eran un artificio absoluto, lo miserable para Mario estaba en que anexaban episodios indiferentes para darles un sentido. Mucha gente muere en Buenos Aires de ataques cardíacos o asfixia por inmersión.
Muchos conejos languidecen y mueren en las casas, en los patios. Muchos perros rehuyen o aceptan las caricias. Las pocas líneas que Héctor dejó a su madre, los sollozos que la de la casa de Altos dijo haber oído en el San Juan de los Mañana, la noche en que murió Rolo, pero antes del golpe, el rostro de Delia los primeros días. La gente pone tanta inteligencia en esas cosas y cómo, de tantos nudos agregándose, nace al final el trozo de tapiz. Mario vería a veces con asco, con terror, cuando el insomnio entraba en su piecita para ganarles la noche. Perdóname mi muerte, es imposible que entiendas, pero perdóname, mamá. Un papelito arrancado al borde de crítica, apretado con una piedra al lado del saco que quedó como un mojón para el primer marinero de la madrugada. Hasta esa noche había sido tan feliz. Claro que lo habían visto raro las últimas semanas. No raro, mejor distraído, mirando el aire como si viera cosas. Igual que si tratara de escribir algo en el aire, descifrar un enigma. Todos los muchachos del Café Rubí estaban de acuerdo, mientras que Rolo no, le falló el corazón de golpe. Rolo era un muchacho solo y tranquilo, con plata y un Chevrolet doble faetón, de manera que pocos lo habían confrontado, Esperen porque admití recién a un alumno, por eso. Te mutaste, Esther. Sí, se me muteó solo. Mientras que Rolo no, le falló el corazón de golpe. Rolo era un muchacho solo y tranquilo, con plata y un Chevrolet doble faetón, de manera que pocos lo habían confrontado en ese tiempo final. En los zaguanes las cosas resuenan tanto. La de la casa de Altos sostuvo días y días que el llanto de Rolo había sido como un alarido sofocado, un grito entre las manos que quieren ahogarlo y lo van cortando en pedazos. Y casi enseguida el golpe atroz de la cabeza contra el escalón, la carrera de Delia clamando, el revuelo ya inútil. Sin darse cuenta, Mario juntaba pedazos de episodios, se descubría urdiendo explicaciones paralelas al ataque de los vecinos. Nunca preguntó a Delia, esperaba vagamente algo de ella. A veces pensaba si Delia sabría exactamente lo que se murmuraba. Hasta los Mañara eran raros, con su manera de aludir a Rolo y a Héctor sin violencia, como si estuviesen de viaje. Delia callaba protegida por ese acuerdo precavido e incondicional. Cuando Mario se agregó, discreto como ellos, los tres cubrieron a Delia con una sombra fina y constante, casi transparente los martes o los jueves, más palpable y solícita de sábado a lunes. Delia recobraba ahora una menuda vivacidad episódica. Un día tocó el piano, otra vez jugó al ludo. Era más dulce con Mario, lo hacía sentarse cerca de la ventana de la sala y le explicaba proyectos de costura o de bordado. Nunca le decía nada de los postres o los bombones. A Mario le extrañaba, pero lo atribuía a delicadeza, a miedo de aburrirlo. Gente, ¿pueden cerrar todos los micrófonos? Claro, gracias. Esther, si podés cerrar. Listo, ahí. Los Mañara lavaban los licores de Delia. Una noche quisieron servirle una copita, pero Delia dijo con brusquedad que eran licores para mujeres y que había volcado casi todas las botellas. A Héctor empezó plañidera su madre y no dijo más por no apenar a Mario. Después se dieron cuenta de que a Mario no lo molestaba la evocación de los novios. No volvieron a hablar de licores hasta que Delia recobró la animación y quiso probar recetas nuevas. Mario se acordaba de esa tarde porque acababan de ascenderlo, y lo primero que hizo fue comprarle bombones a Delia.
Los Mañara picoteaban pacientemente la galena del aparatito con teléfonos y lo hicieron quedarse un rato en el comedor para que escuchara cantar a Rosita Quiroga. Luego él le dijo lo del ascenso y que le traía bombones a Delia. Hiciste mal en comprar eso, pero andá, lleváselos, está en la sala. Y lo miraron salir y se miraron hasta que Mañara se sacó los teléfonos como si quitara una corona de laurel. Y la señora suspiró desviando los ojos. De pronto los dos parecían desdichados, perdidos. Con un gesto turbio, Mañara levantó la palanquita de la galera. Delia se quedó mirando la caja y no hizo mucho caso de los bombones, pero cuando estaba comiendo el segundo, de menta con una crestita de nuez, le dijo a Mario que sabía hacer bombones. Parecía excusarse por no haberle confiado antes tantas cosas. Empezó a describir con agilidad la manera de hacer los bombones, el relleno y los baños de chocolate o moca. Su mejor receta eran unos bombones a la naranja rellenos de licor. Con una aguja perforó uno de los que le traía Mario para mostrarle cómo se los manipulaba. Mario veía sus dedos demasiado blancos contra el bombón. Mirándolo explicarle parecía un cirujano, pausando un delicado tiempo quirúrgico. El bombón como una menuda laucha entre los dedos de Delia, una cosa diminuta pero viva que la aguja laceraba. Mario sintió un raro malestar, una dulzura de abominable repugnancia. Tire ese bombón, hubiera querido decirle, tírelo lejos, no vaya a llevárselo a la boca porque está vivo, es un ratón vivo. Después le volvió la alegría del ascenso, oyó a Delia repetir la receta del licor de té, del licor de rosa, hundió los dedos en la caja y comió 2, 3 bombones seguidos. Delia se sonreía como burlándose. Él se imaginaba cosas y fue temerosamente feliz. El tercer novio, pensó raramente, decirle así, su tercer novio, pero vivo. Ahora ya es más difícil hablar de esto. Está mezclado con otras historias que uno agrega a base de olvidos menores, de falsedades mínimas que tejen y tejen por detrás de los recuerdos. Parece que él iba más seguido a los de los Mañara. Le pidieron con algún recelo la vuelta a la vida de Delia, lo ceñía a sus gustos y a sus caprichos. Hasta los Mañara le pidieron con algún recelo que alentara a Delia, y él compraba las sustancias para los licores, los filtros y embudos que ella recibía con una grave satisfacción en la que Mario sospechaba un poco de amor, por lo menos algún olvido de los muertos. Los domingos se quedaba de sobremesa con los suyos, y Madre Celeste se lo agradecía sin sonreír, pero dándole lo mejor del postre y el café muy caliente. Por fin habían cesado los chismes. Al menos no se hablaba de Delia en su presencia. ¿Quién sabe si los bofetones al más chico de los Camilletti o el agrio frente a Madre Celeste entraban en eso? Mario llegó a creer que habían recapacitado, que absolvían a Delia y hasta la consideración de nuevo. Nunca habló de su casa, lo de Mañara, ni mencionó a su amiga en las sobremesas del domingo. Empezaba a creer esa doble vida a 4 cuadras una de otra. La esquina de Rivadavia y Castro Barros era el puente necesario y eficaz. Hasta tuvo esperanza de que el futuro acercara las casas, las gentes, sordo al paso incomprensible que sentía a veces a solas como íntimamente ajeno y oscuro. Otras gentes no iban a ver a los Mañara. Asombraba un poco esa ausencia de parientes o de amigos. Mario no tenía necesidad de inventarse un toque especial de timbre. Todos sabían que era él. Perdón. En diciembre, con un calor húmedo y dulce, Delia logró el licor de naranja concentrado, lo bebieron felices un atardecer de tormenta.
Los Mañara no quisieron probarlo, seguro de que les haría mal. Delia no se ofendió, pero estaba como transfigurada, mientras Mario sorbía apreciativo el dedalito violáceo lleno de luz naranja, de olor quemante. Me va a hacer morir de calor, pero está delicioso, dijo una o dos veces. Delia, que hablaba poco cuando estaba contenta, observó: «Lo hice para vos». Los Mañara la miraban como queriendo leerle la receta, la alquimia minuciosa de 15 días de trabajo. A Rolo le habían gustado los licores de Delia. Mario lo supo por unas palabras de Mañara dichas al pasar cuando Delia no estaba. Ella le hizo muchas bebidas, pero Rolo tenía miedo por el corazón. El alcohol es malo para el corazón. Tener un novio tan delicado. Mario comprendía ahora la liberación que asomaba en los gestos, en la manera de tocar el piano de Delia. Estuvo por preguntarle a los Mañara qué le gustaba de Héctor, si también Delia le hacía licores o postres a Héctor. Pensó en los bombones que Delia volvía a ensayar y que se alineaban para secarse en una repisa de la antecocina. Algo le decía a Mario que Delia iba a conseguir cosas maravillosas con los bombones. Después de pedir muchas veces, obtuvo que ella le hiciera probar uno. Ya se iba cuando Delia le trajo una muestra blanca y liviana en un platito de alpaca. Mientras lo saboreaba, algo apenas amargo con un asomo de menta y nuez moscada mezclándose raramente, Delia tenía los ojos bajos y el aire modesto. Se negó a aceptar los elogios. No era más que un ensayo y aún estaba lejos de lo que se proponía. Pero a la visita siguiente, también de noche, ya en la sombra de la despedida, junto al piano, le permitió probar otro ensayo. Había que cerrar los ojos para adivinar el sabor. Y Mario, obediente, cerró los ojos y adivinó un sabor a mandarina, levísimo, viniendo desde lo más hondo del chocolate. Sus dientes desmenuzaban trocitos crocantes. No alcanzó a sentir su sabor, y era solo la sensación agradable de encontrar un apoyo entre esa pulpa dulce y esquiva. Delia estaba contenta del resultado. Dijo a Mario que su descripción del sabor se hacía. Todavía faltaban ensayos, había cosas sutiles por equilibrar. Los Mañara le dijeron a Mario que Delia no había vuelto a sentarse al piano, que se pasaba las horas preparando los licores, los bombones. No lo decían con reproche, pero tampoco estaban contentos. Mario adivinó que los gastos de Delia los afligían. Entonces pidió a Delia en secreto una lista de las esencias y sustancias necesarias. Ella hizo algo que nunca antes. Le pasó los brazos por el cuello y lo besó en la mejilla. Su boca olía despacito a menta. Mario cerró los ojos llevado por la necesidad de sentir el perfume y el sabor desde debajo de los párpados. Y el beso volvió, más duro y quejándose. No supo si le había devuelto el beso. Tal vez se quedó quieto y pasivo, catador de Delia en la penumbra de la sala. Ella tocó el piano, casi como nunca ahora, y le pidió que volviera al otro día. Nunca habían hablado con esa voz, nunca se habían callado así. Los Mañara sospecharon algo, porque vinieron agitando los periódicos y con noticias de un aviador perdido en el Atlántico. Eran días en que los aviadores se quedaban a mitad del Atlántico. Alguien encendió la luz y Delia se apartó enojada del piano. A Mario le pareció tenía algo de la fuga enceguecida del cien pies, una loca carrera por las paredes. Abría y cerraba las manos en el vano de la puerta y después volvió como avergonzada, mirando de reojo a los Mañara. Los miraba de reojo y sonreía. Sin sorpresa, casi como una confirmación, midió Mario esa noche la fragilidad de la paz de Delia, el peso persistente de la doble muerte. Rolo, vaya y pase. Héctor ya era el desborde, el trizado que desnuda un espejo. De Delia quedaban las manías delicadas,
la manipulación de esencias y animales, su contacto con cosas simples y oscuras, la cercanía de las mariposas y los gatos, el aura de su respiración a medias en la muerte. Se prometió una caridad sin límites, una cura de años en habitaciones claras y parques alejados del recuerdo. Tal vez sin casarse con Delia, simplemente prolongando este amor tranquilo hasta que ella no viese más una tercera muerte andando a su lado, otro novio, el que sigue para morir. Creyó que los Mañara iban a alegrarse cuando él empezaba a traerle los extractos a Delia. En cambio, se enfurruñaron y Estás mutada, Esther. Estás muteada, ahora sí. ahora sí, pero quiero sacar esto para ver, para volver a ver. Ahí se ve. Sí. ¿Se ve el texto? Sí. Sí. Bueno, me tengo que poner de alguna manera que yo me pueda desmutear. Entonces quedamos. Aunque terminaban transando y yéndose, sobre todo cuando venía la hora de las pruebas, siempre en la sala y casi de noche, y había que cerrar los ojos y definir con cuántas vacilaciones a veces por la sutilidad de la materia, el sabor de un trocito de pulpa nueva, pequeño milagro en el plato de alpaca. A cambio de esas atenciones, Mario obtenía de Delia una promesa de ir juntos al cine o pasear por Palermo. En los Mañara advertía gratitud y complicidad cada vez que venía a buscarla el sábado de tarde o la mañana del domingo, como si prefiriesen quedarse solos en la casa para oír radio o jugar a las cartas. Pero también sospechó una repugnancia de Delia a irse de la casa cuando quedaban los viejos. Aunque no estaba triste junto a Mario, las pocas veces que salieron con los Mañara se alegró más. Entonces se divertía de veras en la exposición rural. Quería pastillas y aceptaba juguetes que a la vuelta miraba con fijeza, estudiándolos hasta cansarse. El aire puro le hacía bien. Mario le vio una tez más clara y un andar decidido. Lástima esa vuelta vespertina al laboratorio, el ensimismamiento interminable con la balanza o las tenacillas. Ahora los bombones la absorbían al punto de dejar los licores. Ahora pocas veces daba a probar sus hallazgos. A los Mañara nunca. Mario sospechaba sin razones que los Mañara hubieran rehusado probar sabores nuevos. Preferían los caramelos comunes. Y si Delia dejaba una caja sobre la mesa, sin invitarlos, pero como invitándolos, ellos escogían las formas simples, las de antes, y hasta cortaban los bombones para examinar el relleno. A Mario lo divertía el sordo descontento de Delia junto al piano, su aire falsamente distraído, guardaba para él las novedades, a último momento venía de la cocina con el platito de alpaca. Una vez se hizo tarde tocando el piano, y Delia dejó que la acompañara hasta la cocina para buscar unos bombones nuevos. Cuando encendió la luz, Mario dormido en su rincón y las cucarachas que huían por las baldosas. Se acordó de la cocina de su casa, Madre Celeste desparramando polvo amarillo en los zócalos. Aquella noche los bombones tenían gusto a moca y un dejo raramente salado, en lo más lejano del sabor, como si al final del gusto se escondiera una lágrima. Era idiota pensar en eso, en el resto de las lágrimas caídas la noche de Rolo en el zaguán. El pez de color está tan triste, dijo Delia, mostrándole el bocal con piedritas y falsas vegetaciones. Un pececillo rosa translúcido dormitaba con un acompasado movimiento de la boca. Su ojo frío miraba a Mario como una perla viva. Mario pensó en el ojo salado como una lágrima, que resbalaría entre los dientes al mascarlo.
Hay que renovarle más seguido el agua, propuso. Es inútil, está viejo y enfermo. Mañana se va a morir. A él le sonó el anuncio como un retorno a lo peor, a la Delia atormentada del luto y los primeros tiempos. Todavía tan cerca de aquello, del peldaño y el muelle, con fotos de Héctor apareciendo de golpe entre los pares de medias o las enaguas de verano, y una flor seca del velorio de Rolo, sujeta sobre una estampa en la hoja del ropero. Antes de irse le pidió que se casara con él en el otoño. Delia no dijo nada. Se puso a mirar el suelo como si buscara una hormiga en la sala. Nunca habían hablado de eso. Delia parecía querer habituarse y pensar antes de contestarle. Después lo miró brillantemente, irguiéndose de golpe. Estaba hermosa. Le temblaba un poco la boca. Hizo un gesto como para abrir una puertecita en el aire, un ademán casi mágico. Entonces sos mi novio, dijo. Qué distinto me pareces. Qué cambiado. Madre Celeste oyó sin hablar la noticia. Puso a un lado la plancha y en todo el día no se movió de su cuarto, a donde entraban de a uno los hermanos para salir con caras largas y vasitos de esperidina. Mario se fue a ver fútbol y por la noche llevó rosas a Delia. Los Mañara lo esperaban en la sala, lo abrazaron y le dijeron cosas. Hubo que destapar una botella de Oporto y comer masas. Ahora el tratamiento era íntimo y a la vez más lejano. Perdían la simplicidad de amigos para mirarse con los ojos del pariente, del que lo sabe todo desde la primera infancia. Mario besó a Delia, besó a mamá Mañara y al abrazar fuerte a su futuro suegro hubiera querido decirle que confiaran en él, nuevo soporte del hogar, pero no le venían las palabras. Se notaba que también los Mañara hubieran querido decirle algo y no se animaban. Agitando los periódicos volvieron a su cuarto y Mario se quedó con Delia y el piano, con Delia y la llamada de amor indio. Una o dos veces durante esas semanas de noviazgo estuvo a un paso de citar a papá Mañara fuera de la casa para hablarle de los anónimos. Después lo creyó inútilmente cruel, porque nada podía hacerse contra esos miserables que lo hostigaban. El peor vino un sábado a mediodía en un sobre azul. Mario se quedó mirando la fotografía de Héctor en última hora y los párrafos subrayados con tinta azul. Solo una honda desesperación pudo arrastrarlo al suicidio según declaraciones de los familiares. Pensó raramente que los familiares de Héctor no habían aparecido más por lo de Mañara. Quizá fueron alguna vez en los primeros días. Se acordaba ahora del pez de color. Los Mañara habían dicho que era regalo de la madre de Héctor. Pez de color muerto el día anunciado por Delia. Solo una honda desesperación pudo arrastrarlo. Quemó el sobre, el recorte. Hizo un recuento de sospechosos y se propuso franquearse con Delia, salvarla en sí mismo de los hilos de baba, del resumar intolerante de esos rumores. A los 5 días, no había hablado con Delia ni con los Mañara, vino el segundo. En la cartulina celeste había primero una estrellita, no se sabía por qué, y después, yo que usted tendría cuidado con el escalón de la cancel. Del sobre salió un perfume vago a jabón de almendra. Mario pensó si la de la casa de Altos usaría jabón de almendra. Hasta tuvo el torpe valor de revisar la cómoda de Madre Celeste y de su hermana. También quemó este anónimo. Tampoco le dijo nada a Delia. Era en diciembre, con el calor de esos diciembres del 20 y tantos. Ahora iba después de cenar a lo de Delia y hablaban paseándose por el jardincito de atrás o dando vuelta a la manzana. Con el calor comían menos bombones. No que Delia renunciara a sus ensayos, pero traía pocas muestras a la sala. Prefería guardarlos en cajas antiguas, protegidos en moldecitos, con un fino césped de... Mario la notó inquieta, como alerta. A veces miraba hacia atrás en las esquinas
La noche que hizo un gesto de rechazo al llegar al buzón de Medrano y Rivadavia, Mario comprendió que también a ella la estaban torturando desde lejos, que compartían sin decirlo un mismo hostigamiento. Se encontró con papá Mañara en el Múnich de Cangallo y Pueyrredón. Lo colmó de cerveza y papas fritas sin arrancarlo de una vigilante modorra, como si desconfiara de la cita. Mario le dijo riendo que no iba a pedirle plata. Sin rodeo le habló de los anónimos, la nerviosidad de Delia, el buzón de Medrano y Rivadavia. Ya sé que apenas nos casemos se acabarán estas infamias, pero necesito que ustedes me ayuden, que la protejan. Una cosa así puede hacerle daño. Es tan delicada, tan sensible. Vos querés decir que se puede volver loca, ¿no es cierto? Bueno, no es eso, pero si recibe anónimos como yo y se los calla y eso se va juntando, vos no la conocés a Delia. Los anónimos se los pasa, quiero decir que no le hacen mella, es más dura de lo que te pensás. Pero mire que está como sobresaltada, que algo la trabaja, atinó a decir indefenso Mario. No es por eso, ¿sabés? Bebía su cerveza como para que le tapara la voz. Antes fue igual, yo la conozco bien. ¿Antes de qué? Antes de que se le murieran, Sonso. Pagá que estoy apurado. Quiso protestar, pero papá Mañara estaba ya andando hacia la puerta. Le hizo un gesto vago de despedida y se fue para el 11 con la cabeza agacha. Mario no se animó a seguirlo, ni siquiera a pensar mucho lo que acababa de oír. Ahora estaba otra vez solo como al principio, frente a Madre Celeste, la de la Casa de Altos y los Mañara. Hasta los Mañara. Delia sospechaba algo, porque lo recibió distinta, casi parlanchina y sonsacadora. Tal vez los Mañara habían hablado del encuentro en el Múnich. Mario esperó que tocara el tema para ayudarla a salir de ese silencio. Pero ella prefería Rosmarie, un poco de Schumann, los tangos de Pacho con un compás cortado y entrador, hasta que los Mañara llegaron con galletitas y Málaga y encendieron todas las luces. Se habló de Pola Negri, de un crimen en Liniers, del eclipse parcial y de la descompostura del gato. Delia creía que el gato estaba empachado de pelos y aprovechaba un tratamiento de aceite de castor. Los Mañara le daban la razón sin opinar, pero no parecían convencidos. Se acordaron de un veterinario amigo, de unas hojas amargas. Optaban por dejarlo solo en el jardincito, que él mismo eligiera los pastos curativos. Pero Delia dijo que el gato se moriría. Tal vez el aceite le prolongara la vida un poco más. Oyeron a un diariero en la esquina y los Mañara corrieron juntos a comprar última hora. A una muda consulta de Delia, fue Mario a apagar las luces de la sala. Quedó la lámpara en la mesa del rincón, manchando de amarillo viejo la carpeta de bordados futuristas. En torno del piano había una luz velada. Mario preguntó por la ropa de Delia, si trabajaba en su ajuar, si marzo era mejor que mayo para el casamiento. Esperaba un instante de valor para mencionar los anónimos. Un resto de miedo a equivocarse lo detenía cada vez. Delia estaba junto a él en el sofá verde oscuro. Su ropa celeste la recortaba débilmente en la penumbra. Una vez que quiso besarla, la sintió contraerse un poco. Contraerse poco a poco. Mamá va a volver a despedirse, esperá que se vayan a la cama. Afuera se oía los Mañara, el crujir del diario, su diálogo continuo. No tenían sueño esa noche. Las 11:30 y seguían charlando. Delia volvió al piano, como obstinándose, tocaba largos valses criollos con da capo al fine una vez y otra. Escalas y adornos un poco cursis, pero que a Mario le encantaban, y siguió en el piano hasta que los Mañara vinieron a decirle buenas noches y que no se quedaran mucho rato. Ahora que él era de la familia, tenía que velar más que nunca por Delia y cuidar que no trasnochara. Cuando se fueron, como a disgusto, pero rendidos de sueño, el calor entraba a bocanadas por la puerta del zaguán y la ventana de la sala. Mario quiso un vaso de agua fresca y fue a la cocina.
aunque Delia quería servírselo y se molestó un poco. Cuando estuvo de vuelta, vio a Delia en la ventana, mirando la calle vacía por donde antes, en noches iguales, se iban Rolo y Héctor. Algo de luna se acostaba ya en el piso cerca de Delia, en el plato de alpaca que Delia guardaba en la mano como otra pequeña luna. No había querido pedirle a Mario que probara delante de los Mañara. Él tenía que comprender cómo le cansaban los reproches de los Mañara. Siempre encontraban que era abusar de la bondad de Mario pedirle que probara los nuevos bombones. Claro que si no tenía ganas, pero nadie le merecía más confianza. Los Mañara eran incapaces de apreciar un sabor distinto. Le ofrecía el bombón como suplicando, pero Mario comprendió el deseo que poblaba su voz. Ahora lo abarcaba con una claridad que no venía de la luna, ni siquiera de Delia. Puso el vaso de agua sobre el piano, no había bebido en la cocina, y sostuvo con 2 dedos el bombón, con Delia a su lado esperando el veredicto, anhelosa la respiración, como si todo dependiera de eso, sin hablar, pero urgiéndolo con el gesto, los ojos crecidos, o era las sombras de la sala, oscilando apenas el cuerpo al jadear. Porque ahora era casi un jadeo cuando Mario acercó el bombón a la boca. Iba a morder, bajaba la mano, y Delia gemía como si en medio de un placer infinito se sintiera de pronto frustrada. Con la mano libre apretó apenas los flancos del bombón, pero no lo miraba. Tenía los ojos en Delia y la cara de yeso, un Pierrot repugnante en la penumbra. Los dedos se separaban, dividiendo el bombón. La luna cayó de plano en la masa blanquecina de la cucaracha, el cuerpo desnudo de su revestimiento coriáceo, y alrededor, mezclados con la menta y el mazapán, los trocitos de patas y alas, el polvillo del carapacho triturado. Cuando le tiró los pedazos a la cara, Delia se tapó los ojos y empezó a sollozar, jadeando con un hipo que la ahogaba, cada vez más agudo el llanto, como la noche de Rolo. Entonces los dedos de Mario se cerraron en su garganta como para protegerla de ese horror que le subía al pecho. Un borborismo de lloro y quejido, con risas quebradas por retorcimientos. Pero él quería solamente que se callara y apretaba para que solamente se callara. La de la casa de Altos estaría ya escuchando con miedo y delicia, de modo que había que callarla a toda costa. A su espalda, desde la cocina donde había encontrado al gato con las astillas clavadas en los ojos, todavía arrastrándose para morir dentro de la casa, oía la respiración de los Mañara levantados, escondiéndose en el comedor para espiarlos. Estaba seguro de que los Mañara habían oído y estaban ahí contra la puerta, en la sombra del comedor, oyendo como él hacía callar a Delia. Aflojó la Proteón y la dejó resbalar hasta el sofá, convulsa y negra, pero viva. Oía jadear a los Mañara. Le dieron lástima por tantas cosas, por Delia misma, por dejársela otra vez y viva. Igual que Héctor y Rolo, se iba y se las dejaba. Tuvo mucha lástima de los Mañara, que habían estado ahí agazapados y esperando que él, por fin alguno, hiciera callar a Delia que lloraba, hiciera cesar por fin el llanto de Delia. ¿Algún comentario con respecto al cuento que quieran hacer? Sí, Roberto.
Y habla de Pola Negri también, que era una Muy- artista muy consagrada en esa época. Exacto, exacto, Había hecho una película famosa que fue Carmen. Y bueno, había claro, otras también, por esos claro. años, ¿no? Creo En que el 20. Rosita que menciona que escuchaban A Rosita también Quiroga. a Rosita Quiroga. También. Eso no, miren con qué astucia da pocos datos de la época, del año, y como todo cuento fantástico, este es uno de ellos porque Cortázar se destacaba por ser un maestro del cuento fantástico. El cuento fantástico es aquel que transcurre, que todo va transcurriendo en una normalidad incluso molesta y asfixiante para el lector, como vemos, con muchas repeticiones minuciosas de detalles, pero que de repente ocurre algo inexplicable que no puede ser explicado ni argumentado a través de la razón. En cambio, los cuentos de terror, que no es este el caso, sí pueden explicarse científicamente. Un cuento de Guy de Maupassant, por ejemplo, o de Horacio Quiroga, que puede ser de terror, puede explicarse, como el almohadón de plumas, puede explicarse a través del razonamiento científico, de una justificación científica. En este caso, en el cuento, fíjense cómo va trabajando con el lenguaje Cortázar para ir increciendo, además de las repeticiones de la muerte de Rolo y de Héctor y de que ella se acordaba y estaba de luto y lo repite una otra vez, y las actitudes de los Mañara y las actitudes de los vecinos y de su... yo me veo cuando estoy desmuteada, así que me desmuteo al toque. Además de esa molestia reiterativa para el lector, que llega un momento que se siente hastiado, cansado de tanta repetición, también está el hecho de que él va colocando paulatinamente ciertos oxímoron o sea, imágenes contrapuestas. Habla por ejemplo, de una dulzura intimidante. Menciona varias veces la palabra repugnante, que no es cualquier palabra, es más grave que asqueroso, repugnante. Él habla de que eran contradictorias, como habla, como dice ella, que tenía cierta sensibilidad de algún modo siniestra. Él no menciona la palabra siniestro, pero sí su preparación a través del lenguaje, de ese clima oprimente, de ese clima abrumador, lo va realizando a través de esos oxímoron, de esas imágenes encontradas y contrapuestas y de ciertas palabras. Fíjense cómo termina, que no dice que se murió, dice las últimas palabras: uno ve lo horrendo de la cucaracha que me dio adentro, uno supone que él se dio cuenta que lo fue envenenando de a poco con los bombones, porque no dice que se la tragó, no se lo tragó al bombón con la cucaracha, sino que se lo tiró. Y ahí fue como una epifanía, como un instante de descubrir que realmente en los bombones estaba el secreto de la muerte de sus exnovios, ¿no es cierto? Y que por otra parte, veladamente va haciendo notar que los padres en realidad es una apreciación. Ustedes me dicen si ven otra cosa, por favor. No quiero hablar yo sola, que hasta los padres le tenían miedo a ella. Le tenían miedo. Sí, sí. Él se da cuenta. Sí. Perdón. No, Digo que él se da cuenta cuando ve el gato con las astillas clavadas en los ojos. Tal cual. Ese es, digamos, Sí. es muy fuerte eso. Es muy fuerte. Habla Habla de una crueldad, y el aspecto de la premonición,
de que va a morir el pez. Sí, ahí estaba, me querías hablar, la que está como Pame. Sí, habla, por favor. Date el audio, date el audio. A mí Ahí. a mí me parece muy interesante el tema del narrador, ¿no? Cómo va cambiando él cuando empieza a hablar como si fuera Mario y después va cambiando el narrador y va cambiando los puntos de vista. Otra cosa que me parece interesante es la diferencia de edad. Él tenía 19 y ella 22. Y lo conecto con la imagen de cuando viene Cortázar a ver el estreno de Circe y ve la película con Antín, cuando él habla, porque aparece otro personaje en la película, que es la novia de Mario, que es igual a la Raquel. madre, a Madre Celeste. Entonces, en la escena que remarca Antín, de la madre bajando la escalera, y a ella no le gusta Circe para novia del hijo, le gusta la otra, y el hijo le dice, es igual a vos la novia, es igualita a vos. Y entonces Cortázar le pone la mano en el hombro de Antín y le dice, gracias pibe, entendí mi cuento. La relación de Mario con la madre y en contraposición el personaje de Circe. Uno que es mucho más chico que ella, la toma como la madre, digamos un poco, busca una madre que no está conforme con esa madre que tiene y encuentra esta asesina, ¿no? Y a raíz de eso, cómo se va... Eso me encantó porque es un detalle que marcó Antín, que Cortázar no lo tiene en el cuento, y que él le dice que le ayudó a entender su cuento. Me pareció genial eso. Muy buena tu apreciación, muy bueno. También está el hecho, fíjense la cantidad. Madre Celeste, no dice mi mamá, dice madre. Celeste. Dice Madre Celeste. Al padre no lo mencionan, en la película se lo ve como influyente. En la película tampoco están los hermanos, que ahí figuran que se van de picnic y que a él no lo invitan porque les da bronca que esté visitando, piensen en la época, a Delia. Vamos a ver muchas diferencias con la película en la cual tuvo una clara intervención el mismo Cortázar, ¿no? Y el mismo Antín. Pero me encantó lo que dijiste, porque realmente hay una cuestión como edípica ahí, ¿no es cierto? Sí, Diríamos ahora absolutamente. en términos freudianos, ¿no? No en términos... y cómo, vamos a ver después cómo se adapta al lenguaje cinematográfico, pero volviendo al cuento propiamente dicho, ustedes fíjense que la extensión del cuento es muy molesta para el lector. ¿Sí? Muchos de aparte yo lo que veo es que desde el primer planteo no se estableció entre ellos dos como una relación de pareja. Él era como el niñito que iba con el regalito tratando, y ella en una cosa media despectiva, media como de que jugaba con él. Hay una relación que no es par, es ella por encima, hasta que él empieza a mostrar las uñas, ¿no? Y el personaje de la novia que aparece en la película, al final, en la escena final, que es destotalizadora del cuento de Cortázar porque termina totalmente distinto, se escucha el teléfono totalmente sonar. distinto. Sí, y se escucha el teléfono sonar y aparece un plano en que es la novia del chico que habla con él en la casa. Y eso me pareció genial. Es decir, hizo otro cuento. De localización, porque el teléfono suena en la casa de Delia y nadie lo atiende, pero él se lo ve levantando el teléfono en su propia casa. O sea, hubo una vida, la dejó. Ahora, en cuanto al narrador, fíjate que está muy bien lo que decís de la voz del narrador en el cuento. Parece, viste que dice, yo tenía 12 años y en ese momento los hechos, los acontecimientos, uno los veía como más lentos. Una cosa es el narrador y otra cosa es el punto de vista que toma el narrador, ¿sí? Y ahí vos muy bien decís
el narrador toma el punto de vista de Mario. Sí. El narrador adopta, conoce todo lo que piensa, siente, hace Mario. O sea que el narrador, que en ese momento tenía 12 años, como que desaparece ese rol de testigo externo y pasa a ser el mismo Mario, porque luego todo se cuenta a través de lo que Mario piensa, siente, especula, evalúa. Ese es un logro del narrador totalmente distinto, como Flaubert, que tenía el narrador indirecto, que lo inventó él, ¿no es cierto? Madame Bovary. Hay cosas que son espectaculares. O Carlos Fuentes, no sé si alguno leyó Aura, que es una novela chiquitita, que se la recomiendo, que es maravillosa. Él pone una en tiempo futuro, es para morirse, o sea, dice, tú irás a la casa, tú leerás el diario, y así cuenta toda la novela. Es extraordinaria la novelita, chiquitita. Bueno, Carlos Fuentes. Cortázar hace mucho ese juego, en Continuidad de los Parques también. Sí. Empieza el hombre leyendo la novela, después claro. ese cuento a mí me encanta. Es como el cuento de las cajas chinas, ¿vieron? La novela dentro de la novela, que dice, que Sol dice que está en el WhatsApp por cualquier cosa, pero nosotros nos manejamos tan bien, y con Enrique ahí que me dice, haz esto, haz lo otro. Sí, Roberto, te escucho. Sí, sí. ¡Ay! Yo lo interpreté que era acá, Sí, totalmente. Tal cual, Roberto. Tal cual, Roberto, porque yo también creí que era decir. ¿Sabés que yo, esta anécdota, era un director impresionante, muy culto, muy a sus pares. Se me corta permanentemente, no lo puedo decir. Vieron que en este cuento hay muchas cuestiones, como las reiteraciones que hartan, que hastían, que molestan al lector y al espectador, que después las vamos a ver repetidas en las películas, en esa lentitud en los movimientos que es propio. Si nosotros leemos otros cuentos de Cortázar, por ejemplo, Axolotl, también hay otros. ¿Cómo? Me encanta ese cuento, sí. Sí, aunque hay otros que son maravillosos, ahora no me voy a acordar del nombre, el del avión que aterriza en una isla, sí. No me acuerdo, que es totalmente distinto. Bueno, volvamos, ¿qué les parece ahora? Les propongo leer los comentarios, ¿sí? Y después y seguimos analizando, ¿sí? Si me sale, somos Gardel, a ver. Esther, ahí mandé la traducción del texto de Rossetti, que marca justamente lo que se va a desarrollar después. Sí. ¿No lo podés leer? ¿Quién habla, Enrique? Sí. Dale. Está en el chat. Para que lo ubique. Está en el chat, a ver. Y un beso que tuve de su boca mientras le quitaba la manzana de la mano, pero mientras lo mordía, o la mordía debe ser, mi cerebro dio vueltas y tropezó mi pie, y sentí mi caída estrepitosa a través de las enredadas ramas bajo sus pies, y vio a los muertos, o vi, tiene que ser, ¿no? Y vi a los muertos rostros blancos que me recibieron en el hoyo, ¿no? Y no tenemos que olvidar que Circe era una hechicera. Exacto, exacto. ¿Qué es lo que quiero que ahora veamos en los textos? ¿Sí? Esperen que pongo. Te quería comentar algo. Sí. Te quería comentar algo. Sí. Leyendo el cuento y viendo la película, que ya la vi,
y la vi 2 veces para ver si interpretaba bien, hay algo que introdujo Antin, que es toda la parte sexual, narcisista, Tal cual. sensual de Circe, que eso lo introdujo Antin. Por la forma, eso es como un complemento, no sé cómo interpretarlo, de lo que Cortázar hizo en el cuento. Es un comentario, nada más. Supongo que después lo hablaremos. Bueno, Circe es una película en blanco y negro de Argentina, dirigida por Manuel Antin, según su propio guión, escrito en colaboración con Héctor Grossi y Julio Cortázar, sobre el cuento homónimo de Julio Cortázar, que se estrenó el 30 de abril de 1964, y que tuvo como protagonistas a Graciela Borges, Alberto Argibay, Walter Vidarte y Sergio Renán. La protagonista, Delia Graciela Borges, una jovencita de familia burguesa que vive con sus padres en un barrio de Buenos Aires, tuvo 2 novios, Renán y Vidarte, que murieron, uno de un síncope y otro por suicidio. Su tercer novio, Argibay, trata de destruir la coraza de frialdad con que ella se protege o se esconde, pero fracasa. En la mitología griega, que es la parte que más me interesa, Circe, en griego Kirce vendría a ser, era una diosa y hechicera que vivió en la isla de Eea. Tenía el poder de transformar en animales a sus enemigos y a los que la ofendían mediante el empleo de pociones mágicas. Según la Odisea, cuando Odiseo o Ulises llegó a esa isla, se quedó en las naves con la mitad de la tripulación e hizo desembarcar al resto, al que Circe, mediante sus poderes, transformó en cerdos después de invitarlos a un banquete. Solo logró escapar Euríloco, que desde el principio sospechaba una traición, y dio aviso a Odiseo, quien partió solo al rescate de sus hombres. Circe fracasó en su intento de convertir en animal a Odiseo, porque estaba protegido por una planta que le había dado Hermes y fue obligada a devolver a sus hombres a la forma humana. Finalmente, Circe, enamorada de Odiseo, lo ayudó en su viaje de regreso a casa después de que él y su tripulación pasasen un año con ella en su isla. En 1963, en Cannes, Manuel Antin y Julio Cortázar hicieron un guión cinematográfico basado en el cuento Circe de Cortázar. Ya en Buenos Aires, sobre esa base, Antin y Héctor Grossi elaboraron el guión definitivo utilizando los diálogos escritos por ellos por medio de cartas y de cintas magnetofónicas que intercambiaban ideas con Cortázar, quien seguía en Europa. Los autores del guión pretenden ahondar en la descripción del personaje del cuento de Cortázar y en el análisis de las causas, incluso sociales, de su conducta e incluso, según los guionistas, simbolizar en Delia a una argentina que se niega a sí misma porque no se da a los demás. Calculemos la década del 60, ¿sí? En que fue filmada y la lectura política que se da a esto. Por eso es que me interesa leer estos comentarios, ¿sí? ¿Algún comentario con respecto a este artículo? ¿Algún comentario alguien quiere hacer? Me dice y se da el audio. Porque A mí no lo veo. me parece que la caracterización social es, bueno, además de ser evidente, es muy importante en la película, ¿no? Y yo una de las cosas que veía en las escenas familiares, por ejemplo, fíjense que el hombre, o sea, como para mostrar esa sociedad burguesa, hasta cuando comen están con saco y corbata, ¿no? Cuando él va a visitar a la familia está siempre vestido, o sea, está mostrando la sociedad burguesa de la capital, ¿no? De Buenos Aires. O sea, Exacto. es toda una clase media alta, o sea, que tiene esas costumbres y en donde la política prácticamente no importa. ¿Por qué? Porque en esa época, justamente, después de la época de la revolución
que se la llamaba Libertadora y después la renombramos como Fusiladora, ¿no? Claro. En donde directamente no tenía opinión la mayoría, que en ese momento era el peronismo. Y bueno, me parece que justamente muestra esa forma de dominación, como de sociedad aplastada por un poder, ¿no? Una cosa así como Exacto. de falta de expresión. Y otra cosa que quería caracterizar es la diferencia que marca en el ambiente, que es oscuro, hostil, en esas calles de Buenos Aires, con la escena que muestran en Mar del Plata, ¿no? Luminosa y como con una presencia totalmente distinta de los personajes, de más diálogo, de más confianza entre ellos. Esa nada más. De Mar del Plata hablan más y hablan de distintas cosas. Fíjate que están en Mar del Plata, pero no se ve la playa de bañistas, se ve muros derrumbados como de una construcción que ha sido destruida, que uno podría metaforizar que es la patria, o una sección o las grandes mayorías populares que fueron silenciadas y prohibidas, y también lo que media entre el paredón, digamos, que separa el mar y la playa, son todos escombros. No hay una playa de bañistas. Y ellos están vestidos, mirá, lo que vos bien decís, en la playa, él con saco y corbata, y ella con un trajecito, tacos altos y cartera totalmente inadecuado para estar en una playa. Además, otra cosa que me llamó la atención de lo que dijiste, Enrique, muy bien, que, ojo, que yo estoy aprendiendo con ustedes, de lo que dicen, porque las interpretaciones de todos nos enriquecen. A mí me parece que incluso la cronología la pone en la misma década del 60 en que está hecha, porque el uso de esos trajes y de esos trajecitos, el traje de varón, de los trajecitos, de cómo andan por la calle, no es de la década del 20, como describe el cuento original, sino pareciera bien de la década del 60, donde había muchas pymes, sobre todo fábricas de electrodomésticos, y había una clase media burguesa que tenía esas costumbres como para diferenciar y jerarquizar, que era lo que vos perfectamente dijiste, que parecía permanentemente de saco y corbata, y como él nunca la va a visitar con una remera o con ni siquiera cuando paseaban en la plaza. Y además el hecho, como vos dijiste, de política no se habla, que había como una tácita prohibición para todos, que además de estar prohibido el nombre de Perón y el peronismo, no se hablaba de política, incluso en la época del 60, que estuvo Frondizi, que estuvo Ilia, en distintos periodos, digamos, ¿no es cierto? Era como un pacto de silencio. Esa clase burguesa se ve muy bien en los jóvenes viejos también. Sí, sí, sí. Es una excelente película esa. Bueno, ahora les voy a compartir, chachán, vamos a tratar, dijo el mosquito, vamos a tratar. ¿Será posible? ¿Cómo me cuesta tanto esto? Mientras tratás, sí, habla nomás. el tema de los rumores y de todo se parece mucho a Algo Habrán Hecho. Sí, totalmente. Y eso, vos fijate que es muy posterior al Algo Habrán Hecho. Es muy anterior, quise decir, porque es de la década del 60. Mirá que no puedo retomar. No puedo retomar, a ver, esto. Ahí está. Se va aprendiendo. Ahora. No se oye. Seguís muteada, Esther. No se oye, Esther. Estoy tratando de llegar, no se ve, ¿no es cierto? El texto.
Sí. Sí, se ve. Se ve, se lee. Te ve el texto, pero estás muteada vos. Ahí está. Sí, sí, es una cosa tremenda. Esperá a ver si me pongo así. Ahí está, me corro de acá y puedo verme todo. Otra vez, ahí está. El trabajo se llama El fenómeno de la transposición, cuento-cine, la construcción de Circe de Cortázar por el director Antín. Este trabajo, que nos facilitó una compañera, era mucho más largo, pero yo recorté lo principal. La transposición del cuento en film es una producción estética, por la comprensión que tiene Antín de Circe y por su decisión política de metamorfosear la historia, crear nuevas significaciones, dialogar y entrar en conflicto con el texto. O sea, él comprende, toma el texto original, pero lo transforma en otra cosa, ¿sí? Porque esa es el trabajo que quiero hacer en este curso, que veamos que son dos lenguajes distintos y hay que modificar muchas cosas. Eso es muy interesante. ¿Puedo hacer una observación? Sí, Porque dale, yo había encontrado este artículo, me lo leí, me pareció re interesante, sí, porque dale. habla de una relación dialéctica que establece. Claro, Primero que ya es una provocación de parte de Antín haberle puesto el mismo título, Circe. Exacto. Y de ahí en más empieza una relación dialéctica de los dos, que me parece absolutamente generoso respecto de otros escritores que yo he escuchado que hacían la película y estaban indignados, y Cortázar es como que esa generosidad natural que había en él en todos los órdenes de su vida, se enriquecía con esa dialéctica y disfrutaba esos diálogos con Antín. A veces llegaban a acuerdos, a veces no, pero tanto desde el principio hasta varios personajes que aparecen y el final sobre todo, es absolutamente diferente y abre horizontes totalmente distintos. Es destotalizador, no es una cosa interpretativa de un cuento, no interpreta el cuento, se pone en una situación dialéctica como lo que se plantea actualmente, ¿no? Después de los estructuralistas que a veces hace también el receptor. Por ejemplo, esto que señaló Roberto hoy, que lo decía Antín con referencia a otro cuento de Cortázar. Yo lo vi que lo decía con referencia a este cuento. Y encajan las dos partes. Qué importante que es las distintas visiones. Y eso es lo que yo vi. Una cosa es el cuento y otra cosa es la película. Cambia absolutamente todo el sentido. Por eso me interesó tanto este artículo y te lo pasé, porque es enriquecedor, enriquece más. No es que no interprete el que lo ve, sino que enriquece más. Es fantástico. Tal cual, cuando vos con tanta generosidad lo incluiste, yo lo leí y dije, está fantástico porque es un elemento fundamental de discusión. Y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Esto no es una mera interpretación, hay un diálogo, una dialéctica permanente entre el escritor y el cineasta, que es muy enriquecedora para ambos, y como lo que vos dijiste, que es tanta el trabajo que hace Cortázar sobre este cuento, que es mutuamente aceptado los cambios, ¿sí? Y lo que vos dijiste, hay algunos escritores que no están conformes con cómo se ha trabajado el guión, y hay otros, como es el caso de Eduardo Sacheri, en La pregunta de sus ojos, transformado en El secreto de sus ojos, que se encerró 6 meses en Villa Gesell para hacer, ¿no es cierto? Y después lo conformó con Campanella, ¿no es cierto? Muy interesante todo lo que decís, no te alcanzo a ver el nombre. Alicia soy, Pamela. Porque
no puedo ver toda la pantalla. Es muy interesante. Fíjate lo que seleccioné después. Gratamente correspondida, calculo. Muteaste nuevamente. No se escucha. Ahí está, porque me quita el sonido y la posibilidad. Dice, en los trabajos de Cortázar y Antín, está implícita la historia inserta en la Odisea. Esther, te silencias. ¿Querés que leamos algunos? ¿Cómo, Enrique? Porque te silencias a cada rato, y si vamos leyendo algunos que no nos silenciamos... Por favor, ¿querés leer, Enrique? Porque a mí me silencia la máquina. Bueno, por eso, yo empiezo con un párrafo y después que siga otro, ¿eh? Bueno, empiezo del comienzo. El fenómeno de la transposición cuento-cine, la construcción de Circe de Cortázar por el director Antín, escrito por Couto Jorge. La transposición del cuento en film es una producción estética por la comprensión que tiene Antín de Circe y por su decisión política de metamorfosear la historia, crear nuevas significaciones, dialogar y entrar en conflicto con el texto. Ahí voy a hacer unas aclaraciones. Yo lo reduje mucho. Estamos hablando permanente, como me está fallando de la manera ese trabajo Enrique leyendo no me permite hablar. Bueno, ahí sigo entonces. Sigo. Por favor. En los trabajos de Cortázar y Antín está implícita la historia inserta en la Odisea de Homero, en la que aparece la figura mitológica de Circe que envenena a la mitad de la tripulación, luego los convierte en animales y finalmente son salvados por Odiseo para continuar el viaje a Ítaca. Cortázar y Antín se centran solo en la figura de Delia, quien representa a la Circe mitológica. Circe de Cortázar se publica en 1951 como un cuento dentro de Bestiario. Antín decide destotalizar la historia y crear otra muy distinta a la original, porque el lenguaje audiovisual es diferente a la lengua escrita y por las apuestas políticas y estéticas del director. La construcción de Antín dialoga con la de Cortázar, con fuertes tensiones y diferentes acentuaciones, hasta llegar a cambiar el final del cuento. Postula otros significados, incluye nuevos personajes, los amigos y la amante, cambia partes, localizaciones y características de Delia y Mario. Cortázar describe a Delia haciendo actividades en las sombras, preparando bombones, hablando con Mario o tocando los peces. Siempre se encuentra en las penumbras. Antín toma de la realidad cinemas que denoten lo lúgubre de la casa y del ambiente en que se desplaza Delia. La concepción de Delia, casi como un diablo que opera entre las tinieblas, es mostrada por Antín entre las sombras, con pocos claros en las escenas, exhibiendo solamente partes de su rostro. ¿Quiere seguir otro? ¿Quiere seguir otro? No, seguí vos, que se escucha bien, Enrique. Bueno. Se nutre del barroco pictórico, el chiaroscuro, del siglo XVII. Los encuadres dialogan con los cuadros de Caravaggio, Rubens, Rembrandt y Velázquez. Por ejemplo, las escenas donde Delia está en la sala y parte de su cuerpo es abrazado por una tenue luz y el resto es oscuridad. Cortázar no hace referencias eróticas de Delia, mientras que en el film aparece con un deseo sexual más desarrollado y solitario. El narrador de Circe de Cortázar tenía 12 años en el momento del desenlace del asesinato de Mario.
y no recuerda bien la situación ni a los personajes. Estructura su relato a través de sus escasos recuerdos y los rumores de los vecinos. En la película también son importantes los rumores en el desarrollo de los hechos. La cámara se convierte en un narrador omnisciente. Está en las conversaciones de todos los personajes y hasta toma sus cuerpos y sus ojos con algunos planos subjetivos. El acecho de los padres detrás de una cortina en los cuales somos los ojos de los mañana. Incluye el uso de flashback con encuadres rápidos de Héctor y Rolo, mostrando escenas y conversaciones que se repiten también entre Delia y Mario. Antín destruye el destino marcado que tenía Mario, sobrevive y decide irse con la amante, mientras que en el cuento será asesinado. Por ahí habla del desenlace del asesinato de Mario, pero se equivoca ahí el desenlace, ¿no? No es asesinato de Mario. La película termina y Raquel, su otra novia, con la quien habla, y como al final de la película muestra que él la rechaza a Delia porque le apareció la cucaracha en el bombón, suena el teléfono y nadie lo atiende, pero la escena siguiente lo muestra a Mario atendiendo el teléfono, no ya en el comedor de Delia, sino en el comedor de su casa, y le habla como dice: sí, voy a seguir con vos, sí, voy a ser tu novio, una cosa así, ¿no? El final totalmente, la película con relación al texto original, al cuento. Cambia mucho, hay un diálogo permanente. Y esto que dice, ustedes saben que yo les iba a agregar acá, pero dije, va a ser demasiado, algunas fotografías de estos pintores, Caravaggio, aquí figura Rembrandt, que hacen del claro oscuro, nosotros diríamos del claro oscuro, el anatomista de Rembrandt, donde hay un trabajo con la luz y la sombra, que es lo que destaca Caravaggio uy, me volvió solito al coso. Bueno, ¿qué es lo que demuestra esa intención de ocultar una parte y de mostrar otra, de destacar a través del uso de la luz algunos aspectos que tienen que ver con lo social, con lo psicológico? Fíjense, como bien decía acá la compañera, ella parece una mujer fría y en el cuento Cortázar no habla nada de su sexualidad. Sin embargo, cuando ella está sola, cuando se fueron los novios y no están los papás, hay una actitud erótica en varias oportunidades. En una se acuesta en la cama desnuda y se le ve la espalda y como ella, algo así como que se abraza, que hay una autosatisfacción erótica. En otras dos oportunidades la muestra en el espejo de costado con un juego de luces y sombras y ella se toca la cara, el cuello y se toca parte de los hombros. Sí, hay una alusión a un cuadro de la Venus, ¿no? De no me acuerdo qué pintor barroco, que es la contemplación del cuerpo. Es importantísima la introducción de la sexualidad, porque en el cuento de Cortázar no aparece. Incluso no aparece. En el final, que es tan, a mí me pone histérica al final, cuando empiezan a aparecer las caras, tan acelerada es la acción, y con los flashbacks que establece en esa escena en la final, cuando le da cuando descubre el bombón y empiezan a aparecer escenas con los dos novios anteriores y el teléfono que suena, pone muy nervioso esa escena, es muy acelerada. Un aporte, Estel. ¿Cómo? Perdón, me gustaría relacionar el nuevo final de Antín con lo que ustedes comentaban respecto a lo que pasaba en la década del 60. ¿Sí? Esta reacción a no morir de Mario. Claro. Como, en realidad es como y de no morir significa que la patria o los ciudadanos
no nos vamos a dar por vencidos y vamos a recuperar nuestra patria, una cosa así, u otra. La resistencia. Sí, sí, Roberto. Yo creo que sí que muere. No, yo en el pensaba cuento. eso, no está clarificado eso en el cuento. No, en el cuento no muere, pero en No el muere, por si hacemos la tampoco representación. Para mí en el cuento termina con que él, digamos, se da cuenta de que no puede, como es eliminarla a ella, ¿no? Y se los deja a los mañana, no puede cumplir como una misión que tenía de eliminarla tal cual, o sea, A mí se ve que la está cogotando y dice, bueno, no. Pero dice Y está claramente envenenada. que está clara. Y Perdón, está envenenado. gente, perdón, a mí repetir lo que estaba diciendo, por favor. ¿Quién estaba hablando? No escucho. ¿Me pueden repetir lo que estaban diciendo? Porque a mí la cámara se me fue, se me cortó. No sé quién es. Sí, a mí me También, parece yo lo no sé si mismo. Yo estoy de escuchaste acuerdo que con yo Roberto relacioné también. esto con A mí me da la misma sensación. que hubiera sido bueno que la maten, desde el punto de vista político. Perdón, se me volvió a cortar, me aparece un signo de la UTN y se cortó y ahora se me volvió. Perdón, Roberto, ¿podés volver a repetir? ¿Podés volver a repetir lo que estabas diciendo? Que se me cortó recién. Claro. Claro. Sí, muy importante. Si quisiera tener una lectura política, también está el apoyo de la clase media a los gobiernos militares y a los sectores que detentaban el verdadero poder económico y esta imposibilidad. Ahora te fuiste toda. Sí, se cortó la imagen y el sonido. Se fue Esther, sí, absolutamente. Se cayó. Oh, Y ahora apareció Isa Vázquez. No sé si a ustedes. Ahora sos Isa Vázquez otra vez. ¿Cómo? no, ahora está bien. Desapareciste Esther, imagen y voz. Sí, pero ahora volví porque me apareció 3 veces la imagen de la UTN y se cortó todo, desapareció. Bueno, no, acá hay sí, alguien que- sí, Marcelo, te escuchamos. Marcelo, date el audio. Ahora sí. Un recurso que utilizó Antín, digo, que quería comentar, algo dijiste vos recién, son muchas las escenas en las cuales aparecen los reflejos de los rostros en primer plano en espejos. Utiliza mucho los espejos, no solamente con el personaje de Circe, sino también el de Argibay. Y otro recurso que por ahí observé es planos en los cuales
se ven los rostros, pero mediados por rejas. Las rejas de la puerta cancel, por ejemplo, o rejas de ventanas, que uno diría, bueno, es un objeto que está molestando a la imagen. Obviamente fue puesto con toda intencionalidad. Y lo que decía Alicia, la escena final, creo que son muy pocas las películas que se han arriesgado a utilizar esa escena, que es un paneo en círculo, un paneo circular en el cual van entrando y saliendo los rostros de los tres novios de una manera como muy frenética y cada vez a una velocidad mayor. Se me volvió a cortar, perdón. Llegué, Marcelo, hasta que decías, son muy pocas las... Esther, y... Mirá, me acaba de decir mi hijo, que está en esto de la computación e internet, que apaguemos todas las cámaras y los micrófonos y nos habilitemos cuando hablamos. Porque si no... Bueno, apaguen todos. Y Marcelo, te escuché hasta que vos dijiste, son muy pocos los que se han atrevido a mostrar, en la escena final que comentaba Alicia, es llamativo esto de que Antin elige la posibilidad de un paneo circular en el cual van entrando los rostros de los novios cada vez a velocidad como mayor. Es un recurso que yo no he visto muy frecuentemente y que contribuye mucho a generar esta sensación como de gran tensión que Alicia decía que percibe sobre el final, ¿no? Que es un poco como el desenlace de la historia. Porque esa cámara circular son utilizadas con dos, o para mostrar un amor apasionado que por fin se besan, mostrar el agobio, el encierro, la tensión, atrapado en una circunstancia de la cual es muy difícil de escapar. Y vos hiciste de cómo utiliza esa cámara circularmente para mostrar esa tensión, porque pareciera uno entender que es el momento en que Mario se da cuenta que ella es una asesina y que realmente mató a todos y que realmente los padres le tienen miedo. Es como yo decía, viste, un momento, una epifanía, un insight, un momento de que se dio cuenta. Acá tengo, si quieren, puedo leer acá el pedacito del final del cuento de Cortázar, donde dice cómo termina. Sí, les voy a pedir a todos que se apaguen la cámara. Solamente se la prende el que habla. Bueno, digo, acá dice, aflojó el apretón y la dejó resbalar hasta el sofá, convulsa y negra pero viva. Oía jadear a los Mañara. Le dieron lástima por tantas cosas, por Delia misma, por dejársela otra vez viva, igual que Héctor y Rolo se iba y se las dejaba. Tuvo mucha lástima de los Mañara, que habían estado ahí agazapados y esperando que él, por fin alguno, hiciera callar a Delia que lloraba, hiciera cesar por fin el llanto de Delia. Así termina el cuento. O sea, bueno, que dice que al final él se va y dice, tuvo mucha lástima de los Mañara, la deja ella convulsa y llorando. Y dice, tuve mucha lástima de los Mañara, que habían estado ahí agazapados y esperando que él, por fin alguno, hiciera callar a Delia que lloraba, hiciera cesar por fin el llanto de Delia. Claro. Como si todos esos crímenes también fueran un llanto de ella, ¿no? Y como si no fuera una asesina y a su vez fuera una víctima de sí misma, de toda la dualidad, que él siempre sintió esa dualidad de sentimientos por Delia, ¿no? Claro. Porque por un lado le daban pena los chismes, le daban pena lo que decían de ella, y ella con los animalitos, que era de una manera... Ella era una psicópata que lo envolvió a un nene como era él, menor que ella, qué sé yo, lo envolvió de esa manera, una psicópata histérica. Eso era lo que era ella. Y a él en el fondo le daba lástima. Él, en los cuentos, ustedes vieron que Cortázar trabaja mucho con la dualidad, con el doble. ¿Sí? Piensen en cualquiera, en Axolotl, es a la vez animal
y es a la vez un hombre, y es a la vez que en algún momento se convierte en el axolotl y se mira a sí mismo. Y ahí vemos, me parece, es una interpretación, que también la muestra Delia con su dualidad. Por una parte, es víctima y es victimaria. Es víctima porque llora, 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 como vos bien leíste al final. Pero por otra parte, es malvada y cruel, porque atrapa cucarachas, le clava a los ojos unas agujas al gato, predice las muertes del conejo que le había regalado Héctor al principio, y la del pececito. Hay como una... Como bien decía Enrique antes, y otro de los muchachos decía, esa cuestión de la hechicera Circe. Es una hechicera malvada y a su vez víctima de sus maldades, y a la vez que atormenta a sus padres. Miren, gente, faltaría nada más que ver ese videíto de Mario Antín. ¿Quieren que lo miremos? Que dura, esperen, lo tengo acá, 9 minutos creo, 8 minutos. Dale, yo sí. Porque... Vamos. Sí. Dale. Sí. Está silenciada. No te escuchamos. Quitaron la calidad de anfitrión. ¿Alguien puede compartirlo desde su pantalla de YouTube? Porque a mí se arruinó el sistema y no puedo compartirlo. Claro, porque vos estás ahora como Pame. Vos estás como Pame. A ver, ahí me volvieron a poner. Sí, ahí voy. Si me dejan. Ay, Dios, está complicado para llegar al... Si no Porque lo yo vemos. me dejé todo abierto, pero no me lo toma. A ver, no, esto tendría que sacar... a ver, si me permitiera, no es tan sencillo, porque no es que obedece a mi cliqueo. Ahora volví a ser Pame. No me obedece. Meeting control, a ver. Ahí está. Sí, pero no me... A ver, sharing, new share, a ver. Si yo pudiera llegar, me quitó la página que tenía preparada. A ver, ahí vamos, ahí vamos, ahí la estoy buscando. Fernando Peña. TV. Ahí está. TV. Sí, perfecto. Listo. Sí. En YouTube. Se ve. Habían que la película que vimos ayer, pero en esa época vos no lo conocías. No, tenía conocimiento distante a través de cartas. ¿Se escucha? No se escucha. Esperen que estoy tratando de volver. Poco. Estoy tratando yo de volver para habilitar, pero no me permite volver. A ver, voy a poner esto. Porque hay una escena en la película en la que la madre sube la escalera. Ahí. Y se da vuelta y lo ve al hijo, y el hijo le dice mamá. Cuando él empieza lo pongo. Ahí. No, tenía Ahora se escucha bien, con a través de cartas y pedidos de autorización, contratos, etcétera. Formalidades, sí, efectivamente. Después vino a Buenos Aires, vio a la Citrin Par, le gustó, evidentemente. Le gustó, y además tuvimos una escena
conmovedora para mí, sobre todo una vez que ha transcurrido el tiempo, porque hay una escena en la película en la que la madre sube una escalera y se da vuelta y lo ve al hijo, y el hijo le dice mamá, y la madre le dice que Laura es como vos. Laura era la novia que estaba en el conflicto. Laura es como vos, Laura es vos. Y en ese momento Cortázar, que estaba atrás, me apretó acá el hombro y me dijo, pibe, entendí mi cuento. Muy bien. Sí, muy bien. Sí. A partir de eso tuvimos muchos contactos cuando yo iba a Europa, cuando él venía a Buenos Aires a visitar a su madre. Y cuando iba a Europa, él le iba a ver las películas, él vio Los Venerables todos conmigo en Cannes. Después, le perdió la novela, que hemos hablado. Le perdió la novela. Usted tuvo una oportunidad histórica también de perderle una novela a él, ¿no? No, de apoderarme una novela, porque cuando él me mandó el original de Rayuela para que se lo llevara a Paco Porrúa de Editorial Sudamericana, yo le escribí diciéndole, Julio, leí tu novela, me gustó mucho, debería apoderarme de ella y cobrarme la novela que me perdiste. Bueno, lo cierto es que en uno de esos viajes había un festival de cine latinoamericano en Sestri Levante, y allá en el Hotel Villa Balbi, él me dijo, ¿cuándo vas a hacer otra película con un cuento mío? Y yo le dije, mira, tengo pensado hacer Circe, a ver, ¿cómo pensás? Entonces hicimos juntos una estructura narrativa. Él se fue con esa estructura a París para escribir los diálogos, y bueno, esa película la hicimos juntos y... Ahí empezó un ida y vuelta con cinta grabada, ¿no? Sí, efectivamente, porque él, además de escribir los diálogos, grababa comentarios, chistes que se le ocurrían. Recuerdo uno, por ejemplo, que decía, Manuel, se me acaba de ocurrir una publicidad para hojas de afeitar, decía, ¿no? El eslogan podría ser, sin agua ni jabón, con las lágrimas basta. ¿Por qué Circe, Manuel, de todos los cuentos? Usted ya lo tenía decidido. Bueno, Circe, porque en realidad Circe tuvo, de alguna manera, esa historia tuvo bastante que ver con un episodio personal, y me pareció que era más personal contar una historia ajena, poniéndole un poquito de sentimiento propio, y porque, en fin, yo estaba enamorado de la literatura de Cortázar, y no solamente eso, sino que además nos proponíamos proyectos, discutíamos algunos, después hicimos juntos, a pesar de que él no estuvo de acuerdo en hacerlo, hicimos Intimidad de los Parques, en base a 2 cuentos de él. Él no estaba de acuerdo porque yo había buscado el escenario de uno de los cuentos de Machu Picchu, y él decía que el cuento se llamaba El ídolo de las Cícladas, y que eso era Grecia, y que Grecia era el mármol, y que Machu Picchu era la piedra y no el mármol. En fin, esas discusiones empíricas, ¿no? O metafísicas más bien. Lo cierto es que es una película que a él nunca le gustó por ese motivo. Algo de lo que hemos hablado muy poco en estos días es el trabajo con los intérpretes, ¿no? Es decir, así como hay una nueva generación de directores, también a través del cine suyo, del cine de Simon Feldman, del cine de David y de todos sus compañeros de generación, ingresa al cine argentino una nueva generación también de actores, claro, que si bien por ahí habían hecho cosas antes, acá o por ahí con las películas de Torre Nilsson es donde empiezan a poder... ¿De dónde venían? ¿De la televisión, del teatro? Venían en general de la televisión y del teatro, sí, pero más... Había un programa que hacía Stivel, ¿no? Usted escribió también... Sí. Había un programa que se llamaba, no me acuerdo el nombre exactamente, pero Marcelo Simonetti, que era productor de televisión y alguna vez fue director del Canal 7 también, me parece. Marcelo Simonetti producía programas, y el programa de Stivel era Historia de Jóvenes, ¿no? Donde yo escribía algunos episodios, otros escribía Osvaldo Dragún,
y en alguna oportunidad yo escribí para un teleteatro para María Gabriela Bisutti, que se llamaba, un programa que se llamaba Teleteatro para la hora del té. Ah, bien. Con Fernando Heredia y María Gabriela Bisutti. No han quedado rastros de eso, no se ha vuelto a ver. No los tiene el canal. ¿Siempre fue la idea que la protagonista fuese Graciela Borges? Siempre fue la idea, sí, siempre fue la idea. Además, lo que pasaba con esa generación, que era una generación nueva, integralmente nueva, ¿no? Es el caso de Ricardo Donovich, que mencionábamos, que estuvo presente aquí en programas anteriores. Salvo los técnicos más formales que eran del sindicato, pero después éramos todos en la misma generación. Eran actores que aparecieron en esas películas, nos prestábamos los actores, Rodolfo Kuhn, con María Banner, Graciela, Argibay, Vidarte, Murúa, que era casi una obligación de todos nosotros a trabajar con él, ¿no? Y era encantador, también que era, porque era extraordinaria la presencia. Era extraordinario y además era una gran personalidad. Y además una personalidad que se hacía sentir en las filmaciones, ¿no? Vamos a ver entonces Circe, y hoy tenemos un adicional después de la película, una de las cosas menos vistas de la filmografía de los 60 de Manuel Antín. Un episodio para una película en episodios que eran muy comunes en el cine europeo, no tanto acá en Argentina, pero hubo algunos casos, vamos a hablar de ello. Bueno, ¿están ahí? Porque Sí, yo acá los... estamos. Sí, Estamos. Bueno, habrán visto qué cosas interesantes. Yo veo muy cortado, no puedo lograr la imagen total. Hay problemas con esta y con todas las plataformas. Espero que les haya parecido interesante las cuestiones que contó Antín. Vieron que yo la última parte, que cambió de tema, lo corté directamente, pero me pareció interesante que uno de los protagonistas, el director de la película, diera sus pareceres. Miren, gente, son las 12:07, nos recontra repasamos. Ay, se te va la voz. Sí. Del material que yo les leí que tengo, ¿sí? Que si quieren yo se los vuelvo a poner en el Face, lo que nos falta ver que preparé, que me parece interesante. ¿Quieren que les ponga una nueva película con el libro para la semana que viene? Miren, yo les digo de las que consigo, que tengo un montón, pero les digo la que me parece... Miren, tenemos, ¿quieren argentina o extranjera? De las dos. Que vivaracho cucaracho, yo también quiero de las dos. Mirá, les digo las que consigo y que ya tengo los libros bajados. Miren, está de Soriano, Cuarteles de Invierno, que está... Esa. Sí. 99 páginas. O sea, es bien... ¡Ay! Lo recuperé a todos, qué bueno. El libro tiene 99 páginas. O sea que también de Osvaldo Soriano tenemos, escuchen qué lindas pelis, que las tengo y tengo los libros bajados. Tengo No habrá más pena ni olvido, que me encanta, que tiene 142 páginas. Esa. Una sombra ya pronto será, que tiene 148. De las tres, resulta muy atractiva, es No habrá más penas ni olvido. Sí, esa, vamos por esa. Esa. Con la demás nos matamos de la risa, gente. Y hay es buenísima esa película. Es buenísima. Vamos por esa. Les pongo el libro, ojito, me lo leen al libro. Les pongo el libro y les pongo la peli. Dale. Ya lo tenemos leído. Lo recordamos. Obvious.
¿Quién no ha leído? Yo no lo leo. Historia no hay para contar, pero la vamos a dejar para la próxima. Bueno, gente, un beso grande y les pongo eso entonces. Encantada porque era la que yo quería ver. Bueno, Chao, un hasta la beso. próxima. Ay, Gracias. Lunes. Chao. Chao.